Si eres nuevo con nosotros, hemos estado estudiando algunos pasajes del libro de Hechos y vemos cómo hemos observado cómo el Evangelio ha avanzado a diferentes regiones y ahora ha llegado a los intelectuales en Atenas. Es un pasaje asombroso. Vamos a orar juntos. Padre, como apenas escuché tu palabra leída, como ellos llamaban a Pablo un palabrero. Yo pienso en un punto en mi vida cuando mi predicación simplemente era palabrería. Y oramos, Señor, de que abre nuestro corazón y te damos gracias de que tú has hecho eso por nosotros. Oramos, Señor, para aquellos que no son cristianos. Así como tú abriste nuestros corazones y abriste el corazón de Lidia, que tú hagas eso. Que tú hagas eso con nuestra familia y nuestros amigos que nosotros hemos estado ministrando afuera de esta iglesia. Que tú renuevas, Señor, nuestro corazón mientras nosotros venimos y acercamos a tu escritura. En Cristo Jesús. Amén. Una vez alguien me ofreció un trabajo diciendo, Tony, quiero que cambie el mundo y quiero que me ayudes. Eso sonó genial, pero no me puse a pensar que sí era realista. Y algunos piensan que cambiar el mundo es algo triunfal. Muchos piensan que el mundo está bien de la manera que está. Por ejemplo, Stephen, comedian, dijo en un discurso de graduación, a los graduados le dijo en Princeton, puedes cambiar el mundo, por favor no haga eso. ¿De acuerdo? A algunos nos gusta de la manera como estamos. Si los cristianos están siendo parte de un movimiento que avanza el reino, que de hecho cambia vidas y que cambia el mundo. Y esta idea que está presente en Hechos 17, lo vemos en el verso 16, cuando está en Tesalónica, que la gente estaba diciendo acerca de Pablo, de que esto habían convertido el mundo al revés. Hubo un estudioso que dijo acerca de lo que Pablo estaba haciendo, de que él ha puesto al mundo patas arriba. Y hemos visto de cómo estos cristianos están poniendo el mundo de patas arriba, simplemente mostrando a Cristo, yendo al mundo gentil. Esto vino con mucha prueba. Cuando Pablo estaba en Tesalónica, él tuvo mucho conflicto. Incluso le dijo a las iglesias que estuvo en el capítulo 2 de la primera Tesalónica, que ellos tuvieron confianza en Dios, de declarar el evangelio de Dios en medio de ellos con mucho conflicto. Pablo siempre estaba ministrando en conflicto. Y luego de que va a Berea, los oponentes les siguen a Berea, que lo que es más o menos 40 minutos en un carro, para que ellos puedan darle más persecución a Pablo. Y eso lleva a Pablo y a Atenas, como vemos en el capítulo 17, en el verso 14, de que él deja a Pablo, deja a Timoteo y a Silas, y se va a Atenas en un barco. Me puedo imaginar en ese pequeño crucero de que puede ser algo sanador para él. Y mientras que él está en Atenas, aunque no está en una misión, en un viaje misionero, él sigue mostrando a Cristo a los intelectuales. Así que estamos aquí en Atenas. Famosos dramaturgos, historiadores, genios de medicina, filósofos, artistas, escultores. Una vez habían llamado a Atenas su hogar. Y aunque la edad de oro de Atenas ya se había ido, que era en el siglo V antes de Cristo, pero todavía seguía siendo hermosa y influyentemente intelectual. En todas las ciudades griegas antiguas, a punto más alto de la elevación, había un templo dedicado a un dios o a una diosa, generalmente el dios patrón de la ciudad. Las ciudades altas eran llamadas los agrópolis. Y Atena era la diosa de esta ciudad, que estaba encima de esta cima que se llama Acrópolis. Y aproximadamente 10 millas más allá de esta Acrópolis había una pequeña montaña y había una diosa ahí que se llamaba Guerra. Y
y era reconocida como Marte. Y era la misma idea de que Pablo se fue a la guerra, a la montaña de la guerra, una guerra de idea. O sea, así que si tú visitas hoy a la montaña de Marte, o guerra como era conocida, ahí encima de esa montaña se reunían todos los filósofos. Así que Pablo llega aquí a Atenas y comienza a hablar de... Tertulio una vez dijo, qué tenía que ver Atenas con Jerusalén? Esto es el centro del Evangelio, el centro del reino de Dios tiene que ver con la filosofía. ¿Cómo puede Pablo interactuar con estos filósofos de Atenas? Podemos ver lo revelante de este texto. Esto puede ser verdad en cualquiera que esté, en cualquier lugar que esté. Puede pensar, por ejemplo, aquí en Raleigh, Durham. Esto es uno de los lugares más educados de todo el país. Y hay muchas personas que son inteligentes, pero que son analfabetos bíblicamente. Esto es que no saben nada de la Biblia o básico de la Biblia. Me acuerdo de una historia de Donnie, que él estaba hablando con una persona que estaba en la medicina, que nunca había escuchado acerca del libro de Job. Ella había escuchado acerca de la historia general acerca de la Escritura. Y hay muchas personas que nunca han escuchado nada acerca de la Biblia. Así que, ¿qué podemos aprender aquí de Pablo mientras él va a esta ciudad intelectual? Y queremos ver esto de 4 maneras. Lo que Pablo miró. Segundo, lo que Pablo sintió. Tercero, lo que Pablo fue, a dónde fue él y lo que dijo. Lo que vio, lo que sintió, a dónde fue y lo que dijo. ¿Qué fue lo que vio? Primero, este es un viaje que no fue planificado. Aquí hay un ejemplo de cómo Pablo estaba en un lugar que había planificado en un lugar, había persecución y ahora está aquí en un lugar que no había planificado. Pablo posiblemente podía tranquilizarse. Es una ciudad tranquila y simplemente tú puedes relajarte. Tú puedes comer tu ensalada Greek. Pero tú puedes ver lo que está pasando aquí con Pablo. Algo le llama la atención a Pablo. No es la historia de la ciudad, no es la comida de la ciudad, no es la hermosura o la belleza de la ciudad, que es la idolatría de la ciudad. Algunos decían que era más fácil encontrar un dios o un ídolo en Atenas que encontrar una persona. Los mercados estaban llenos de ídolos. Nuestro texto dice que estaba lleno de ídolos. Algunos dicen que decía que estaba completamente llena la ciudad de ídolos, como dice el texto en el verso 16, que eso es lo que estaban como sofocados de ídolos. Quizás nosotros donde vivimos no vemos la idolatría de esta manera visible, pero la idolatría está en nuestros corazones, como estuvo en el tiempo de Pablo. Por ejemplo, Calvino dijo célebremente, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Nosotros somos genios en construir ídolos. Tim Keller, que en realidad esta semana se fue con Cristo, escribió muchas cosas acerca que había sido él habló de libros acerca de los ídolos y él decía, ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa que tome tu corazón y tu mente más que Dios. Cualquier cosa que tú busques para que te dé lo que solamente Dios puede darte. Puede ser buenas cosas buenas que se pueden tornar en ídolo. Malcolm McDonald, una persona que oramos siempre, él estuvo en un estudio bíblico y un amigo estaba llevándolo a través del Evangelio de Juan y este amigo le dice a Malcolm, y paró de venir a este estudio bíblico y tampoco quería responder a los mensajes, a los textos que le mandaba. Y un día se encontró con él en un café y le dice, ¿por qué no está viniendo más al estudio? Básicamente le respondió el amigo, él vino a la conclusión de que si Jesús era el Señor de su vida, él tenía que dar alguno de sus sueños, o como algunos decimos en otro contexto, de su ídolo. Dice, yo simplemente quiero un yate. Toda su vida estaba enfocada en conseguir a un yate, un barco, de obtener algo. Cualquier cosa puede cautivar nuestro corazón más que Dios.
Tú quizás te acuerdas lo que dice en Timoteo, a mí lo que dice en los Salmos acerca de Israel, de que ellos adoraban a Dios. Ellos habían cambiado la gloria de Dios para comer como que dice hierba. Y eso es lo que dice la caída, de que nosotros hacemos cambios malos, que nosotros cambiamos a Dios, la gloria de Dios, por cosas que pueden ser estúpidas, con cosas que sean pecaminosas. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando venimos a Cristo, de que nosotros nos cambiamos de la idolatría al Dios vivo. Y eso es algo que nos lleva a adorar a Dios. Y eso también debería poner en nosotros una urgencia de poner a los ídolos a muerte mientras ellos aparecen en nuestros corazones. Así que Pablo ve a esta ciudad diferente. Sí, él ve el mundo de manera diferente. Tú puedes mirar al mundo y su belleza, pero tiene que, como Pablo, contemplar también quebrantamiento espiritual. ¿Y cómo se hace que Pablo se sienta? En el verso 16 dice de que el espíritu de Pablo estaba enardecido dentro de él. La versión griega que es usada, la versión griega del Nuevo Testamento es la misma palabra que se usa para el Antiguo Testamento de cuando el pueblo de Israel provoca a Dios en ira por su idolatría. También tiene un sentido mezclado de amor y compasión, porque Dios quería que el pueblo adorara a Él porque Él los amaba a ellos. Él amaba a su pueblo. Y casi que cuando ellos se iban los ídolos, Dios se enardecía en ira. Es obvio para Pablo que él está enardecido. Es como si fuera un profeta del Antiguo Testamento. Pero no vemos que aquí se va en ira de una manera física, sino de manera, él no va con un martillo a romper todos los ídolos, sino que comienza a razonar con la gente. Él lo escucha, él dialoga con ellos, debate con ellos. Y su discurso en el obra también muestra un tipo de respeto, mientras que él va en guerra con las ideas de ellos. Pero él no se queda en silencio. Y eso es porque él ha sido provocado a testificar. El problema que nos falta en el testimonio que radica es últimamente, en última instancia, en nuestros corazones. Y quiero decir a ti y para mí, para ser como Pablo, no solamente tener su teología, sino que también tener su carga. No solamente es tener su teología, es tener su carga. No simplemente podemos mirar los ídolos y estar calmados con eso. Nosotros creemos, o Pablo creía que Cristo era digno de ser adorado en Atenas. Así que él tenía esta idea que en Salmo 17 que dice que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y nosotros queremos que más personas vengan a adorar a Dios, porque nosotros creemos de que Él es digno. John Stott dice en una geografía que nos motiva a testificar. Primero, la respuesta más común es la obediencia a la comisión. Y después dice la segunda, es que es compasión por los demás. Porque amamos a la persona, queremos llevar el evangelio. Y después dice que el mayor incentivo es el celo por la gloria de Cristo. Esto es de que Dios lo ha elevado a supremo lugar de honor para que todos los días lengua reconozca su señoría. Cada vez que se le niega el lugar en que responde la vida de las personas, debemos sentirnos interiormente heridos y celosos de su nombre. Y después dice, cuando él cita a Henry Martin, cuando estaba en la comunidad musulmana, dice, no podría soportar la existencia de si Jesús no fuera glorificado. Sería un infierno para mí si no tuviera que estar siempre deshonrado. Es importante para Pablo que él quiere a Jesús que sea honrado, y en esta ciudad que está llena de ídolos. Y aun cuando él no está en un plan misionero, él no había planificado llegar acá. Pero él siempre está en misión. Porque él es cristiano.
Es un recordatorio para nosotros de que no hay un tiempo perfecto para hacer evangelismo. Si yo esperaría para compartir el evangelio cuando no hubiera mucho drama en mi vida, nunca compartiría el evangelio. Así que Pablo, aquí está. Él siempre ha sido llevado de ciudad en ciudad, lo ha sido sacado y ahora se encuentra aquí en Atenas y aquí ve ídolos y quiere que Jesucristo sea honrado. Y lo tercero es a dónde Pablo fue. Él fue a 3 lugares: a la sinagoga, al mercado y el areópago. Primero fue a aquellos que fueron judíos y luego a los gentiles. Vemos que Pablo es diverso en su evangelismo. Es como el jugador de béisbol Shohei Ohtani, que es apodado el unicornio. Es como el tiempo de Beirut en nuestra vida. Él podía ir a la sinagoga y hablar con los judíos y enseñarles de cómo la Biblia es acerca de Jesús. Y también podía ir a un mercado donde había gentiles, donde había todo tipo de ideas paganas. Y también podría mostrar a Cristo ahí. Él está bien con los religiosos y con aquellas personas que no son religiosos. Él podía evangelizarlos a los dos. Y esto es importante porque nosotros vivimos en una nación donde vemos una gran diversidad espiritual. Es común que tú te encuentres con una persona que no tenga ningún conocimiento de la Biblia, que no tenga ningún concepto de básico cristiano. Y también puede ser y esa misma persona puede ser sumamente inteligente. Yo estaba, yo, yo estaba escuchando la radio la vez pasada de un tipo que estaba hablando de deporte y comenzó a hablar de teología. Y era algo bien loco. Pero también puedes tú ir a un lugar donde ellos pueden entender el evangelio, la fe, pero no creer. Es una conversación totalmente diferente. Yo estaba en un restaurante aquí una cuarta semana en la ciudad y escuché una persona hablando con una amiga y le estaba y se estaba burlando de la fe de sus padres. ¿Tú sabías de que ella decía, tú sabías que Jesús nos dice que dejamos todo eso para seguir a Él? ¿Y sabes cómo yo me significa eso? Eso significa que es una secta. Esta chica que está diciendo esto, ella conocía un poco acerca de Jesús, porque podía decir que Jesús dijo esto, pero no podía creerlo. Así que nosotros podemos orando, mostrar a Cristo en cualquier circunstancia en la cual lo encontramos. ¿Y cómo Pablo lo hace? Pablo va de la sinagoga y vemos en el texto pasado de que él trata de razonar desde las Escrituras de que Jesús es el Mesías, en el capítulo 17, versos 2 y 3. Y muchas personas son esas, no son cristianos. Muchas personas religiosas son estas, no son cristianos, simplemente son religiosos. Son personas que quizás vienen al servicio de iglesia todos los domingos. Y luego Pablo pasa al marketplace, al mercado. Y aquí Pablo está hablando con aquellas personas que simplemente están ahí. Y él está usando el método socrático, usar preguntas y tratar y diálogo, se compromete. Simplemente es preguntando buena pregunta. Yo tengo un amigo, se llama Ryan Nunn, que era un profesor de Stanford. Y el profesor le dijo, él le decía, una persona le dijo, eres el cristiano más inteligente que he conocido. Y él respondió, nunca he dicho algo inteligente, yo simplemente escucho y hago preguntas. Y esa es la idea. Pablo simplemente está mezclando todas las cosas aquí. Él está aquí compartiendo su fe cristiana, porque su fe cristiana o nuestra fe cristiana es una fe pública. Él comenzó una conversación. Muchas veces estas conversaciones pueden llevar a un motín, pero él va aquí a este mercado porque ahí está la gente. No podemos dejar el evangelismo a los eventos de la iglesia dentro de un edificio de la iglesia. Los incrédulos no van a venir aquí un domingo y decir, voy a ver qué está pasando aquí en esta iglesia. Para ver cómo se escucha la música. No. La manera que nosotros vamos
a encontrar los no creyentes en nuestro vecindario, en el mercado, en la academia, en el arte, en los deportes, en el gimnasio y todo lo demás. Así que vemos como Pablo se está aquí con la persona y está dialogando con los intelectuales en el verso 18. Y aquí le dice un palabrero que le llamaron en el verso 18. ¿Qué tiene este palabrero que decir? Esto es lo que le están llamando, es un pseudo intelectual, un balbuceo, que significa un recolector de semilla. Es como, esto se usaba para aves que se alimentaban de semilla en semilla. No, es como que si Pablo no tuviera una como visión suya, sino que tenía una idea de aquí, otra de allá, y él está predicando a Jesús y su resurrección. Y pareciera que los atenienses pensaban de que la resurrección era una diosa y que era una compañera de Jesús. Y escuchando a Jesús aquí presentarle el Evangelio a través al filtro de los griegos, Pablo tiene que explicar unas cuantas cosas. Aquí había unos cuantos filósofos que estaban presentes y le dicen, ¿quiénes son estas personas? Los epicureans. Los epicúreos, ellos creían en lo material, ellos no creían nada de lo que en la vida eterna, sino que todo era átomos y partículas de material. No había una existencia de Dios, no había. Ellos simplemente querían vivir su vida alejados de Dios, en busca de su alegría, sin dolor. Y tú puedes escuchar este pensamiento hoy en día cuando tú escuchas a personas hablar de que nosotros debemos estar libres de la idea de Dios, de la idea de la providencia, libres de la muerte y de lo más allá, y que lo que tenemos que hacer es evitar el dolor y buscar el placer sabiamente. Es encontrado en muchos lugares, por ejemplo, en unos que llaman los nones, que no son religiosos y los que no son afiliados a nada. No creen en la vida eterna después de esta. Simplemente vivir su vida en este mundo sin un sentido de Dios. Y después tenemos los estoicos. Ellos no son materialistas, sino que son panteístas. Ellos afirman que el universo físico está facultado por una fuerza de razonamiento conocida como logos. Ellos intentaban vivir de acuerdo con las leyes naturales que observaban y que habían sintonizado. Confundían a Dios con el alma del mundo y pensaban que el mundo estaba terminando como un destino. Ellos podían aplaudir a Pablo por predicar acerca de este Dios, pero ellos podían rechazar la noción de que esta historia estaba llevando a un final. Y ellos pensaban de que lo que va a suceder, o no nada que podamos hacer. Y lo que podemos aquí ver de estos dos tipos de visión del mundo es que las dos son sin esperanza. ¿Y qué dice Pablo acerca de esto? Así que vemos que Pablo da aquí en este discurso. Este discurso durar 2 o 3 horas. Esto no es un sermón, es un contexto de adoración. No hay una canción antes de que Pablo sugiere. Es como que, siguiente. Así que vamos a escuchar al palabrero que le está diciendo. Él está aquí en medio de los intelectuales. Así que lo llevaron a los apóstoles para que explicara sus ideas. Y él dice a Pablo, dinos qué estas nuevas enseñanzas que tú proclamas. Tú en realidad estás proclamando cosas extrañas y queremos saber qué significa. Así que su discurso de Pablo es acerca de esta pregunta que ellos le están pidiendo. Y tú pudieras poner el título como que del discurso de Pablo como qué esto significa. Ellos simplemente amaban las cosas nuevas y ideas nuevas, pero ellos no necesitaban una idea nueva, sino lo que necesitaban era vida nueva. Así que el mensaje es un poco antiguo y aquí también en Imago no tenemos nada nuevo. Usualmente decimos, nosotros somos una iglesia nueva, pero tenemos un mensaje antiguo.
Así que Pablo pone aquí la historia del Evangelio a la luz de un contexto más amplio. Y dice de que Dios es el creador, el sustentador de la vida, Dios es soberano de la nación, Él es conocido, Él es el Padre de la humanidad y también el juez y el salvador. Primero, Él es el creador. Dios creó el universo y todas las cosas que están en Él, como dice Pablo en el verso 24a. Así que Dios es distinto de la creación. Él no es el alma de la creación, pero a la misma vez Él está involucrado en la creación. Él no está distanciado de la creación, como dice también el verso 24, porque Dios es el creador, así Él no puede estar en un templo hecho por manos de hombre. No lo puede poner aquí en este templo que ustedes tienen. Así como también Él le dijo a Salomón en Primera de Reyes capítulo 8, de que Dios no puede ser domesticado a un templo, de que los cielos están llenos de la gloria de Dios. Así que nada es, tú puedes presionarla, tú puedes tratar de escapar la verdad de que Dios es Dios, pero no puedes escapar de la realidad de que Él es Dios en todo el universo. Un amigo que se le dijo de que de un edificio que fue cerrado de su congregación, y él decía, puede derribar nuestro campanario, pero no puede derribar las estrellas. Cuando yo estaba viviendo en Kentucky, me sorprendía de que todas aquellas cosas que nosotros comprábamos estaban hechas en China. Y yo me preguntaba, ¿cómo eso llegó acá? Pero la realidad es que todo el mundo tiene la etiqueta hecho por Dios. Es su mundo. Segundo, Dios es el tratador de la vida. Él está sosteniéndola momento tras momento. Y es una buena noticia para nosotros. Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Él. Dios no necesita aire, no necesita dormir, no necesita comida. Él simplemente está sosteniendo toda la cosmovisión. Nosotros somos los que necesitamos de todas esas cosas. Y Él dice, y hizo todas las naciones, verso 26, todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados, los límites de su habitación. Pablo lo que está diciendo aquí es de que Dios tiene un interés importante por la nación. Él creyó varios grupos de la nación a través de un solo hombre. Es un hermoso diseño. Él lo creó todo de este hombre y también ha señalado nuestros límites y nuestra habitación. Ahí vemos la geografía y la historia. Él es soberano sobre todas estas cosas. Vemos de que aquí Raleigh es una de las ciudades más una de las ciudades que ha crecido más rápida en América. 93 personas al día se mudan acá y esto yo lo veo como la providencia de Dios, de que Dios está trayendo personas aquí a este lugar. Él es soberano rey que está está trayendo personas donde yo existo, donde yo vivo. Él es el reino, Él es el rey donde nosotros vivimos. Verso 27 dice, Él lo pone aquí en este lugar para que busquen a Dios y si de alguna manera palpándolo valle, aunque no esté lejos de nosotros. Muchos de ellos pensaban de que Dios estaba distanciado y lejos de ellos. Y Pablo dice, literalmente, tú puedes buscarlo y conocerlo. Así que si no eres creyente, la razón por la cual estás aquí es para que puedas conocer a Cristo, pueda interactuar con Él. Y pone también aquí la doctrina del pecado para que para que ellos sepan de que hay un Dios y aunque ellos tienen problemas de conocer, de encontrarlo a Dios. Un comentarista dijo de que la palabra de miedo o que es lo que significa ciclo. Esto era un ojo grande. Esta es la definición de ciclo, ¿verdad? Un ojo grande
que está tapado y que puede mirar, y que no puede mirar. Así que Odysseus está tratando de salir de esta cueva, dice la historia, pero Cíclope estaba tratando de salir, pero no podía porque estaba con sus ojos tapados. Y esta era la idea de que nosotros sabemos de que Dios está ahí, pero necesitamos una gracia para poder encontrarlo. No podemos encontrarlo si no es por su gracia. Y si tú lo encontraste, es por su gracia. Quinto, Dios es el Padre de la humanidad. Aquí Pablo cita dos poetas paganos que por la gracia de Dios pudieron decir cosas buenas. Eso se llama gracia de Dios, la gracia común de Dios. Y se refirieron a esta idea de que porque vivimos y nos movemos y existimos. Él citó un poeta de griego que nos habla acerca de la cercanía de Dios, que nos movemos en él. Y luego cita un estoico poeta que Pablo también aplica, que en el verso 29 dice que somos linaje de Dios. Y como somos linaje de Dios, como el verso 29, sería algo tonto que adoremos una cosa que se ha hecho por nosotros. ¿Por qué queremos adorar cualquier cosa que sea hecha por nosotros o a una persona si Dios no hizo? Así que Pablo está por este sermón o discurso y luego llega al final de esto y llega a la conclusión. Dios es el juez y el que nos rescata. Él dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, en el verso 31, en justicia, por medio de un hombre en quien ha destinado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarles de entre los muertos. Que Dios ignore no significa que Dios está ignorando el pecado de la humanidad. Es una indicación de que Él quiere que las personas vengan a Cristo, de que todos debemos arrepentirnos o esperar el juicio de Dios. Y es un hecho de que Dios va a juzgar al mundo. Y es una expresión clara por la resurrección de Jesús dentro de los muertos. Así que Pablo presenta este mensaje de una manera, un estilo diferente a como lo presentó en otros lugares. Pero termina de la misma manera de que Dios levantó a Jesús dentro de los muertos. Y así que aquí en esa montaña, Dios le dice a los atenienses de que Dios va a traer juicio a través de su Hijo y de que ese día vendrá. Pero de que si ellos se arrepienten, este juez, Jesús, puede salvarlo. La salvación viene por el segundo Adán, por Jesús, de aquel que vivió una vida que yo no puedo vivir y murió la muerte que yo debí morir en él. Nosotros hemos caído en Adán, el primer Adán, pero en el segundo Adán, Jesús, ahora podemos encontrar lo que es la redención de nuestro pecado. Así que si no eres creyente, eso es lo que nosotros queremos decir. Cree, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Y vemos aquí como Pablo vamos de un debate filosófico a algo personal. Es algo que tú debes hacer. Así que antes de terminar los últimos versículos, quiero que veas 4 cosas acá. En este testimonio de Pablo. Yo creo que es área de ayuda para nosotros. Primero, vemos la consistencia de Pablo. No hay ningún tiempo perfecto para Pablo no tenía una experiencia mística. Él fue simplemente aquí por persecución de otras ciudades. Pero él sigue siendo consistente en hacer algo. Él se sintió provocado dentro de cuando vio todos esos ídolos. Así que ve el mundo de manera diferente. Y después vemos que hay un entendimiento. Él puede ver él puede ver toda la historia de la humanidad a través de la creación. Es como al Imago Dei, que es a la imagen de Dios primero.
Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer, que tenemos que ir por lo más básico, porque muchas personas no tienen ni siquiera lo básico de conocer a Jesús. Hay, hay personas que son llamados que son ateos cristianos. Esto es negando Dios cristiano. Ellos pueden aceptar cualquier otro Dios, pero el Dios cristiano, ese no. Y terceramente, vemos aquí la contextualización. Así que Pablo le habla en medio de su contexto, en una manera que ellos pueden entender. Pablo le dice, yo veo, yo puedo percibir, yo observo, yo veo esta inscripción. Él no tiene su cabeza metida en la arena. Él no tiene una fórmula única para presentársela a todo el mundo. Él simplemente puede tener un contacto, puede traer un poquito de conflicto a través de mostrar del Evangelio por lo que ellos creen. Y eso es algo nosotros lo hacemos todo el tiempo. Tú le hablas a un niño de 9 años de una manera diferente de que tú le hablas a un adolescente. No, nosotros no estamos ajustando la verdad, simplemente estamos aplicando la verdad a la persona que estamos hablando. Y lo hacemos esto de sabiduría y por amor, porque queremos que esa persona entienda y comprenda y pueda creer. Ahora quizás no hay muchos que estamos escuchando poetas, pero estamos escuchando música estas personas están discipulando a nuestros hijos. No tenemos que estar metidos de frente en este mundo, pero sí tenemos que tener un conocimiento acerca de lo que está pasando en el mundo para poder tener un poquito de conocimiento y poner el Evangelio en un contexto donde la persona pueda entender. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y eso es lo que Jesús también hizo. Él no le habla de la misma manera a la mujer que estaba en el pozo, de la misma manera que le habla a Nicodemos, sino que él trata de meterse a la historia de ellos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, meternos a su historia, a su duda, donde quiera que comencemos, terminaremos con Jesucristo, quien es el mismo de la buena nueva, y quien es el único que puede cumplir todas las aspiraciones humanas. Y vemos aquí que el coraje de Pablo. Pablo está aquí solo, no tiene ningún creyente con él, y él le dice a esta audiencia, arrepiéntate. Así que esto tomó coraje para decirle que solamente había salvación en Cristo Jesús para estos intelectuales que creían que había Dios en toda parte. Y sí que decirle de que la historia iba a un lugar cuando estas personas que estaban acá no creían de que la historia iba a continuar en un lugar, sino que simplemente en un ciclo que se repetía y se repetía. Algunos han dicho de que Pablo no mencionó la cruz a los atenes y por eso no tuvo un resultado bueno. Yo creo que simplemente no está entendiendo el discurso de Pablo. Yo no creo que Pablo aquí está simplemente diciendo la resurrección de Jesús sin la cruz de Cristo, aunque muchos piensan que esa fue la razón por la cual Pablo no tuvo un éxito aquí, porque no mencionó la cruz de Cristo. Y cuando muchos piensan de que cuando simplemente llegó a Corintio fue cuando recientemente él lo pudo tener correcto. Yo pienso que es una manera errónea de ver este pasaje. En el verso 33 y 34 dice que algunos salieron y creyeron. Y en el verso 34 dice, algunos se unieron y creyeron. Así que algunos de los que estaban aquí dijeron, yo simplemente quiero escucharte nuevo. Así que yo pienso que Pablo tuvo un buen día. Yo quisiera fallar de la manera que Pablo falló. Sí, así que Pablo aquí tuvo un buen día. Él fue fiel, él es consistente, y él entiende. Y tú puedes tener todo esto en un sermón. No está en mi nota, simplemente está dentro de mi corazón. Esta es la primera... Y esta es la misma respuesta que nosotros vamos a tener cuando publicamos el Evangelio hoy en día, de que algunos se burlarán, algunos simplemente se reirán, y otros dirán, queremos escuchar más, y otros dirán, vamos a creer en esto. Así que de este pasaje aprendemos de que lo que nosotros debemos ver, la belleza, quebrantamiento espiritual, eso es lo que vemos en este mundo.
En este pasaje podemos ver la belleza del evangelio, de la creación de Dios, y también en este pasaje encontramos lo que debemos sentir. Un anhelo de que Jesús sea adorado. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿A dónde deberíamos ir? A todas las partes. A los lugares religiosos, a los que no son religiosos, a las personas intelectuales, a los influyentes, a lugares del mercado. ¿Y qué deberíamos decir? La verdadera historia de todo el mundo, culminando en el reino del Rey de Jesús. Así que continuamos, como vemos en este libro de Hechos, de poner el mundo patas arriba, proclamando a Jesús en todo el mundo y en todo lugar. Amén. Vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, por por la verdadera y por lo bueno que es para este tiempo, de que como nosotros podemos adorar a Cristo en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestros corazones para apartarnos de los ídolos, para adorar al único Dios verdadero. Y esto lo oramos en Cristo Jesús. Amén.